Piqué, el arquitecto de su propio imperio y de su propia caída. Fútbol, negocios, poder, secretos, traición y el divorcio más devastador de la historia del entretenimiento español. Hay personas que nacen para jugar y hay personas que nacen para ganar. No es lo mismo. Jugar implica disfrutar el proceso. Ganar implica calcular cada movimiento, cada relación, cada contrato, cada silencio, cada palabra. Gerard Piqué pertenecía a la segunda categoría. Desde muy joven entendió algo que destruye a la mayoría de los deportistas. El fútbol termina, siempre termina. Y cuando termina, lo que queda no es la gloria. Lo que queda es lo que construiste mientras nadie miraba el marcador. Así que Piqué construyó sin parar. Construyó con inteligencia, con audacia, con contactos y con una capacidad para moverse en los márgenes del sistema que muy pocos tienen. Pero hay algo que los constructores más ambiciosos olvidan con frecuencia, que cuando construyes demasiado rápido, sobre terrenos que no siempre son sólidos, usando materiales que no siempre son transparentes, tarde o temprano algo se agrieta. Y cuando se agrieta en público, el derrumbe es espectacular. Esta es la historia de Gerard Piqué, no la del campeón del mundo, no la del defensa elegante, no la del empresario visionario. Esta es la historia del hombre detrás de todas esas máscaras, y es mucho más oscura, más compleja y más fascinante que cualquier partido que haya jugado. Bloque 1. El origen de un depredador elegante. Para entender a Piqué hay que empezar donde casi nadie empieza. No en el Camp Nou, no en la selección española, no en los titulares. Hay que empezar en el origen, en la familia, en el contexto, porque Piqué no llegó al fútbol desde la nada. Llegó desde un entorno privilegiado que le dio algo mucho más valioso que el talento, le dio perspectiva. Su abuelo, Joan Piqué Manel, fue directivo del FC Barcelona. Su familia tenía conexiones con el mundo empresarial catalán. Desde niño, Gerard no solo veía el fútbol como deporte, lo veía como industria, como estructura, como red de poder, y eso lo cambió todo, porque mientras otros niños soñaban con marcar goles, él ya estaba observando cómo funcionaban los contratos, cómo se tomaban las decisiones, quién tenía el poder real y quién simplemente creía tenerlo. Esa diferencia de perspectiva lo convirtió en algo inusual en el mundo del fútbol. Un jugador que nunca fue solo jugador, fue siempre estratega. Y los estrategas no juegan para ganar partidos, juegan para ganar posiciones. Su paso por el Manchester United fue revelador, no solo deportivamente, sino mentalmente. Vivir en Inglaterra, en uno de los clubes más grandes del mundo, con una estructura empresarial gigantesca, le mostró cómo funciona el negocio del fútbol a escala global, cómo se monetiza una marca, cómo se construye un ecosistema alrededor de un nombre, cómo los jugadores más inteligentes no son los que corren más rápido, sino los que entienden antes que nadie dónde está el dinero real. Volvió al Barcelona con esa visión. Y desde ese momento su carrera tuvo siempre dos dimensiones paralelas, la del campo y la del tablero. Bloque 2. La construcción del personaje público. Piqué entendió algo que muy pocos futbolistas de su generación comprendieron a tiempo. La imagen vale más que el rendimiento. El rendimiento tiene fecha de caducidad. La imagen, si se gestiona bien, puede durar décadas. Así que construyó una imagen, cuidadosamente, meticulosamente. El futbolista inteligente que habla de negocios. El deportista que no tiene miedo de opinar de política. El hombre que provoca porque puede permitírselo. El catalanista que juega en el Barça y defiende sus convicciones. El empresario que piensa más allá del campo. Cada elemento de esa imagen estaba calculado. Cada declaración polémica tenía un propósito. Cada aparición pública era parte de una narrativa mayor y funcionó. Durante años, Piqué fue el futbolista más interesante de España, no el mejor necesariamente, pero sí el más comentado, el más analizado,
el que generaba más conversación. Y en la economía de la atención, eso vale una fortuna. Pero construir una imagen tan elaborada tiene un costo, porque cuando la imagen y la realidad empiezan a divergir, la caída es proporcional a la altura de la construcción. Y Piqué había construido muy alto, demasiado alto. Bloque 3. Cosmos. El imperio que nadie entendía del todo. Cosmos fue el proyecto más ambicioso de Piqué fuera del fútbol, y también el más opaco. Fundada en 2017, Cosmos se presentó como una empresa de inversión y entretenimiento deportivo. Pero desde el principio su estructura generó preguntas. ¿Qué hacía exactamente? ¿Cómo generaba dinero? ¿Quiénes eran sus inversores reales? ¿Qué tipo de acuerdos firmaba? Las respuestas nunca fueron completamente claras, y en el mundo de los negocios, la opacidad casi siempre esconde algo. A veces ineficiencia, a veces conflictos de interés, a veces algo peor. El primer gran movimiento de Cosmos fue el acuerdo con la ITF para transformar la Copa Davis. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente oscura. Porque Piqué no era un empresario externo al tenis, era un futbolista en activo, un deportista con acceso privilegiado a estructuras de poder deportivo, un hombre con conexiones en federaciones, en patrocinadores, en medios. Y usó todo eso para negociar un acuerdo que lo beneficiaba directamente. ¿Es eso ilegal? No necesariamente. ¿Es éticamente cuestionable? Absolutamente. Porque la pregunta que nadie pudo responder satisfactoriamente fue: ¿habría conseguido ese acuerdo sin ser Piqué el futbolista? ¿O fue precisamente su posición como figura deportiva global lo que abrió puertas que para cualquier otro empresario habrían estado cerradas? El nuevo formato de la Copa Davis generó una tormenta. Jugadores históricos como John McEnroe lo criticaron abiertamente. Aficionados de todo el mundo lo vivieron como una traición al espíritu del torneo. Países que habían construido su identidad deportiva alrededor de la Copa Davis se sintieron despojados de algo que les pertenecía, pero Cosmos ya tenía el contrato firmado, ya tenía el dinero asegurado, y Piqué ya había demostrado que podía mover el mundo del deporte desde dentro. Eso era poder real, no el poder de marcar un gol, el poder de cambiar las reglas del juego, pero el poder sin transparencia genera resistencia, y la resistencia, cuando se acumula, explota, porque con el tiempo empezaron a surgir informaciones sobre las condiciones reales del acuerdo, sobre los márgenes de beneficio de Cosmos, sobre las comisiones, sobre los términos exactos que la ITF había aceptado, y lo que apareció no era exactamente la imagen del visionario altruista que quería modernizar el tenis. Era la imagen de un hombre que había encontrado una oportunidad de negocio extraordinaria y la había aprovechado con una agresividad que dejaba poco espacio para la duda sobre sus motivaciones reales. Bloque 4. La Kings League. Genialidad o trampa brillante. Cuando Piqué lanzó la Kings League, el mundo del entretenimiento deportivo se detuvo a mirar. Era un concepto brillante. Fútbol 7. Streamers como presidentes de equipos. Reglas modificadas para maximizar la emoción. Producción de altísimo nivel. Audiencias millonarias desde el primer día. Parecía el futuro del deporte, y en muchos aspectos lo era. Pero como siempre con Piqué, detrás del espectáculo había una estructura de negocio que no todo el mundo entendía. Y lo que no se entiende no se puede cuestionar. Los streamers que participaban eran figuras con millones de seguidores. Pero ¿qué porcentaje de los beneficios recibían? ¿Qué condiciones tenían sus contratos? ¿Quién controlaba realmente la propiedad intelectual del formato? ¿Quién se quedaba con la mayor parte de los ingresos por patrocinios? Estas preguntas empezaron a circular. Y algunas respuestas que fueron apareciendo no eran exactamente las que la narrativa oficial de la Kings League quería contar. Porque hay una diferencia enorme entre crear un ecosistema donde todos ganan y crear un espectáculo donde unos pocos ganan mucho,
mientras muchos otros ponen la cara, el trabajo y la audiencia. Además, la Kings League generó algo que Piqué no había calculado del todo: dependencia de personalidades que no controlaba. Porque cuando tu negocio depende de streamers con millones de seguidores, esos streamers tienen poder. Poder para irse, poder para hablar, poder para contar lo que pasa por dentro. Y algunos lo hicieron, no de forma explosiva, pero sí con suficiente detalle como para que la imagen perfecta de la Kings League empezara a mostrar sus costuras. Bloque 5. Las estructuras fiscales y la sombra de Hacienda. Piqué, como muchos futbolistas de su generación, construyó su patrimonio usando estructuras financieras complejas, sociedades, holdings, participaciones en empresas radicadas en territorios de baja tributación. Todo dentro de un marco que sus asesores presentaban como legal. Pero legal no siempre significa transparente. Y transparente no siempre significa justo. La Agencia Tributaria Española lleva años investigando las estructuras financieras de futbolistas y deportistas de élite. Messi tuvo que pagar, Cristiano tuvo que pagar, decenas de jugadores tuvieron que regularizar su situación. Y Piqué, con un patrimonio construido durante años a través de múltiples empresas y acuerdos, no era inmune a esas preguntas. Pagó siempre lo que correspondía. Sus estructuras empresariales estaban diseñadas para optimizar fiscalmente o para minimizar al máximo la tributación. ¿Hubo movimientos que cruzaron la línea entre planificación fiscal agresiva y evasión? Las respuestas oficiales siempre fueron que todo era legal. Pero en el contexto de todo lo demás, esas respuestas sonaban cada vez más a protocolo y cada vez menos a convicción. Bloque 6. Shakira, la historia que cambió todo. Pero si hay un capítulo en la vida de Piqué que eclipsó absolutamente todo lo demás, fue Shakira. No porque fuera la historia más importante en términos económicos o empresariales, sino porque fue la historia que lo humanizó de la peor manera posible. Porque hasta ese momento, Piqué había conseguido algo extraordinario: mantener el control de su narrativa. Siempre había una explicación, siempre había una versión oficial, siempre había una forma de encuadrar las cosas que lo dejaba en una posición razonablemente favorable. Pero con Shakira perdió el control completamente. Y cuando alguien que siempre ha controlado todo pierde el control, el espectáculo es devastador. Para entender lo que pasó, hay que entender primero lo que existía. Shakira y Piqué no eran solo una pareja, eran una marca global, una de las parejas más seguidas, más fotografiadas y más comentadas del mundo del entretenimiento. Él, el defensa más elegante de Europa. Ella, una de las artistas más exitosas y reconocidas del planeta. Juntos, una combinación que el mundo consumía con una fascinación casi adictiva. Pero detrás de esa imagen perfecta había una dinámica que no era tan equilibrada como parecía. Shakira dejó su carrera en pausa. No completamente, pero sí de forma significativa. Se mudó a Barcelona. Adaptó su vida al ritmo de él. Renunció a giras que habrían sido históricas. Pospuso proyectos que habrían consolidado aún más su posición en la industria musical global. Todo para estar presente, para construir una familia, para ser la pareja que él necesitaba en ese momento de su carrera. Y mientras ella hacía todo eso, él seguía construyendo su mundo, sus negocios, sus noches, sus decisiones, su vida paralela. La traición, cuando llegó, no fue una sorpresa para todos. Hay personas cercanas a ambos que afirman que las señales llevaban tiempo ahí, que la distancia emocional era visible para quien quería verla, que la relación llevaba años funcionando más como estructura que como vínculo real, pero el público no lo sabía. Y cuando el público no lo sabe, el impacto es proporcional a la sorpresa. Bloque 7. El descubrimiento y el silencio roto. La historia de cómo Shakira descubrió la infidelidad tiene varios relatos. Algunos hablan de una mermelada que alguien había consumido en su casa, alguien que no era ella, alguien que no era Piqué, alguien que no debería haber estado ahí. Es un detalle pequeño.
casi ridículo en su cotidianidad, pero los grandes derrumbes casi siempre empiezan con detalles pequeños, con una mermelada, con un perfume diferente, con una mirada que dura un segundo de más, con una mentira que no cuadra del todo. Lo que siguió fue un proceso que Shakira vivió en privado durante meses: la confirmación, el dolor, la decisión y luego algo que Piqué no esperaba: la acción, porque Shakira no se quedó paralizada, no se hundió en el silencio, no aceptó la narrativa que él intentó construir. Shakira procesó el dolor y lo convirtió en arte, en el arma más poderosa que tenía: su voz. Bloque 8. El misil más caro de la historia del pop. Pocas veces en la historia del entretenimiento una canción ha tenido el impacto devastador que tuvo la colaboración de Shakira con Bizarrap. No era música, era una operación quirúrgica, calculada con una precisión que solo alguien con décadas de experiencia en la industria podía ejecutar. Cada palabra elegida, cada referencia colocada, cada golpe cronometrado para el máximo impacto. Las referencias a Piqué eran directas hasta el punto de ser brutales. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. No eran metáforas abstractas. Eran imágenes concretas, visuales, inmediatamente comprensibles para cualquier persona en cualquier idioma. Y funcionaron con una eficacia que nadie, ni siquiera Shakira, podía haber predicho completamente. La canción rompió récords en horas, no en días, en horas, millones de reproducciones. Trending topic en decenas de países simultáneamente. Titulares en todos los idiomas, análisis en medios que normalmente no cubren música pop. Debates en programas de política, de economía, de cultura, memes que se multiplicaron exponencialmente. Pero más allá del espectáculo mediático, había algo mucho más profundo ocurriendo. Shakira no solo estaba contando una historia personal, estaba articulando algo que millones de mujeres en todo el mundo habían sentido pero no habían podido expresar. La rabia de quien sacrificó, la indignación de quien fue traicionada, el poder de quien decide que el silencio ya no es una opción. Y eso convirtió la canción en algo más que un hit. La convirtió en un fenómeno cultural, en un momento de catarsis colectiva, en una declaración que trascendió completamente la historia personal de dos famosos. Y Piqué no respondió. No podía. Cualquier respuesta lo hundía más. Si atacaba, quedaba como el villano que además no acepta las consecuencias. Si se defendía, daba más visibilidad a la canción. Si ignoraba, el silencio era leído como confirmación. No había salida. Shakira lo había colocado en un callejón sin salida mediático, con una precisión que demostraba algo importante, que durante años, mientras él construía sus negocios y sus estrategias, ella también había estado observando, también había estado aprendiendo, también había estado acumulando, y cuando llegó el momento, supo exactamente cómo usar todo lo que había acumulado. Bloque 9. Clara Chía y la narrativa que no funcionó. Mientras Shakira procesaba públicamente el dolor con récords mundiales, Piqué intentó construir su propia narrativa. Apareció con Clara Chía, una joven que trabajaba en su empresa, una relación que, según múltiples fuentes periodísticas, no había empezado después de la separación, sino durante, mucho antes, y eso cambió todo. Porque ya no era solo una ruptura dolorosa, era una traición documentada. Una infidelidad que había ocurrido mientras Shakira estaba en Barcelona, mientras cuidaba a sus hijos, mientras renunciaba a su carrera, mientras construía una vida que él ya había decidido abandonar emocionalmente. Piqué intentó gestionar la situación con su habitual control de imagen. Apareció con Clara Chía en eventos públicos. Habló en entrevistas con un tono de nueva etapa. Intentó proyectar la imagen de alguien que había tomado una decisión difícil pero honesta. Pero el problema era el contexto, porque cada vez que aparecía, el contraste con Shakira era aplastante. Ella. Canciones históricas, récords mundiales, portadas globales, empoderamiento colectivo. Él intentando sobrevivir al tsunami mediático
que ella había desatado con una canción de 3 minutos. Y Clara Chia pagó un precio que probablemente no esperaba, porque convertirse en el símbolo de la traición en una historia de ese calibre tiene consecuencias. El acoso mediático fue brutal, las redes sociales despiadadas, la presión constante, y Piqué, que había construido toda su vida gestionando su imagen con maestría, no pudo proteger a la persona que había elegido, porque no había forma de protegerla. La narrativa ya estaba escrita, y él era el villano. Bloque 10. La batalla por los hijos y el dinero. La separación de Piqué y Shakira no fue solo mediática. Fue también una batalla legal, económica y logística de proporciones enormes. 2 personas con patrimonios gigantescos. 2 personas con equipos legales de primer nivel. 2 personas con visiones completamente diferentes sobre dónde debían vivir sus hijos. Shakira quería irse a Miami. Piqué quería que los niños se quedaran en Barcelona. Y esa batalla, que en cualquier otra familia habría sido privada y dolorosa, en este caso fue pública, constante y devastadora. Cada movimiento era analizado, cada declaración interpretada, cada aparición de los niños fotografiada. Los acuerdos económicos que finalmente se alcanzaron nunca fueron completamente públicos, pero las cifras que circularon eran astronómicas: pensiones, propiedades, participaciones empresariales, acuerdos de custodia con condiciones específicas. Y en todo ese proceso, Piqué demostró algo que sus admiradores siempre habían señalado como virtud y sus críticos siempre habían señalado como defecto: su capacidad para negociar con frialdad, incluso en situaciones de máxima tensión emocional. Pero negociar con frialdad cuando la otra parte es Shakira y cuando el mundo entero está mirando, y cuando la narrativa pública ya te ha convertido en el malo de la historia, es mucho más difícil de lo que parece. Bloque 11. El retiro, estrategia o rendición. Cuando Piqué anunció su retirada del fútbol profesional, lo hizo con un video emotivo, con lágrimas, con palabras sobre el amor al Barça, con referencias a su historia, a su familia, a sus raíces. Fue un momento diseñado para emocionar, y en parte funcionó, porque Piqué, incluso en sus peores momentos mediáticos, seguía siendo un comunicador eficaz. Pero el timing era demasiado sospechoso para ignorarlo. Se retiró en el momento de máxima presión mediática. Pero el timing era demasiado sospechoso para ignorarlo. Se retiró en el momento de máxima presión mediática, en el momento en que su imagen estaba en el punto más bajo de toda su carrera, en el momento en que cada aparición pública generaba más titulares negativos que positivos. ¿Fue una decisión deportiva genuina? ¿O fue una estrategia de gestión de crisis? ¿Retirarse para salir del foco? ¿Para dejar de ser el protagonista de una historia que no podía controlar? ¿Para reinventarse desde cero en un momento en que seguir jugando solo añadía más exposición a una situación ya insostenible? La respuesta probablemente es una mezcla de todo, porque Piqué nunca toma decisiones por una sola razón. Siempre hay capas, siempre hay cálculo, siempre hay una dimensión que no es completamente visible desde fuera. Y eso, que durante años fue su mayor fortaleza, en ese momento se convirtió en su mayor debilidad. Porque cuando todo el mundo ya desconfía de tus motivaciones, incluso tus decisiones genuinas parecen calculadas. Incluso tus lágrimas parecen estrategia. Incluso tu adiós parece un movimiento de ajedrez. Bloque 12. El legado partido en dos. Gerard Piqué es, objetivamente, uno de los mejores defensas de su generación. Eso no se puede borrar. Campeón del mundo con España en 2010, campeón de Europa con España en 2008 y 2012, múltiples ligas de campeones con el Barcelona, múltiples ligas españolas, un palmarés que la mayoría de los futbolistas del mundo nunca podrá soñar. Pero el legado de Piqué no es solo deportivo, y esa es precisamente la tragedia, porque construyó tanto fuera del campo, que lo que construyó fuera del campo terminó eclipsando lo que construyó dentro.
El legado empresarial es ambiguo. Cosmos generó preguntas que nunca tuvieron respuestas completamente satisfactorias. La Kings League fue un éxito de audiencia, pero una fuente constante de controversias internas. Sus estructuras financieras generaron sospechas que nunca se disiparon del todo. Sus movimientos en el mundo del deporte dejaron una estela de personas que se sintieron utilizadas, desplazadas o ignoradas. El legado personal es aún más complicado, porque la historia con Shakira no es solo una historia de infidelidad. Es una historia sobre el costo de tratar a las personas como piezas en un tablero. Es una historia sobre lo que ocurre cuando alguien que siempre ha controlado todo se encuentra con alguien que tiene más poder, más talento y más determinación de lo que calculó. Es una historia sobre la diferencia entre ser inteligente y ser sabio. Piqué fue siempre inteligente, calculador, estratégico, capaz de ver oportunidades donde otros no las veían, capaz de moverse en estructuras complejas con una fluidez que generaba admiración y desconfianza a partes iguales. Pero la sabiduría es otra cosa. La sabiduría implica entender que no todo puede ser gestionado, que no todo puede ser controlado, que hay dimensiones de la vida humana que no responden a estrategias, que las personas no son activos, que las relaciones no son contratos, que la lealtad no se negocia. Y esa lección, Piqué la aprendió de la manera más cara posible, delante de todo el mundo, con una canción de fondo que se convirtió en himno global, con una mujer que demostró que el verdadero poder no está en los negocios ni en los contratos, sino en la capacidad de convertir el dolor en algo que el mundo entero quiere escuchar. Bloque 13. El futuro incierto de un hombre que lo tenía todo. ¿Qué queda de Piqué hoy? La pregunta es más compleja de lo que parece, porque Piqué sigue siendo rico, sigue siendo influyente en ciertos círculos, sigue teniendo proyectos, sigue siendo una figura que genera atención, pero algo cambió de forma irreversible, la confianza, no la suya propia, la del mundo hacia él. Porque cuando una persona construye durante años una imagen de inteligencia, de visión, de control, y luego esa imagen se derrumba de la manera más humana y más visible posible, la reconstrucción es casi imposible, no porque no pueda volver a tener éxito, sino porque ya nadie lo mirará igual. Cada nuevo proyecto será analizado con sospecha. Cada nuevo acuerdo será cuestionado. Cada nueva aparición pública será comparada con la imagen que dejó. Y esa sombra es el precio real de todo lo que construyó y todo lo que destruyó. Gerard Piqué construyó un imperio, ladrillo a ladrillo, contrato a contrato, movimiento a movimiento, construyó